Hola, bendiciones, soy Joaquín Barreto. Bueno, y la palabra que tengo para compartirte está en Romanos capítulo 11, verso 25 al 36. En realidad, todo el capítulo 11. Lo voy leyendo e interpretando y ojalá, ojalá les guste. Bueno, lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. O sea, hasta acá se entiende que Pablo les habla a los romanos, ¿no? Les da a entender, le dice, che, no ignoren esto, o sea, no sean altivos en cuanto, y se apunte, en cuanto a su fe en Cristo. O sea, bueno, sí, ustedes tienen fe. A veces pasa que los gentiles como nosotros, o sea, los gentiles que el Señor adoptó, eh, tenemos fe, creemos sin ver. Y ellos como que se ponían altivos porque decían, bueno, nosotros creímos sin ver. Ellos tuvieron al Cristo entre ellos y en medio de ellos y no creyeron. Fueron duros de corazón, la mayoría no creyó, ponerle. Y Pablo dice, no, hay un misterio, hay una razón de ese endurecimiento del endurecimiento de su corazón. Hay un propósito, le decía, guarda. Y le reveló ese misterio. Eh, el pueblo de Israel, un propósito. El propósito es como el propósito del endurecimiento que vino al pueblo de Israel era con el fin de mostrar la gloria de Dios, el amor de Dios para con los gentiles también. Porque está bien dicho que Jesús dijo, en una parte dice, el Padre me envió a sus ovejas, algo así, pero tengo otras ovejas que no son de este redil, algo así. Y también a esas también vino, las tiene que pastorear, algo así, dijo. Y dio a entender que, o sea, estuvimos en el plan también desde un principio, no solamente vino por el pueblo de Israel, sino por nosotros también. Eh, es como que en parte, o sea, en parte vino ese endurecimiento, o hubo un endurecimiento al pueblo de Israel, con el propósito obvio de mostrar la gloria de Dios, así como pasó con Faraón, que el Señor endureció su corazón para que para mostrar su gloria, ya sea, era un vaso de ira, sí, pero a través del vaso de ira, como lo fue Faraón, mostró su gloria, mostró su grandeza, su misericordia, mostró su poder. O sea, Dios de alguna manera se tenía que manifestar al mundo y, toma, esto soy yo, soy grande, soy poderoso, soy misericordioso. Dios lo hizo así. Y lo mismo nos pasó, bueno, le pasó a Israel para con nosotros. O sea, en parte vino o hubo este endurecimiento de corazón para que el Señor muestre su gloria para con nosotros. O sea, es algo así. Eh, eh, por medio de señal, sí, hasta que dice que, bueno, volvemos acá. Eh, es en parte el endurecimiento que vino, ¿no? Por un tiempo al pueblo de Israel que vino en aquel tiempo y ahora como que están un poco alejados de la fe en Cristo, que no creyeron. Y es por un tiempo, dice, porque dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, con un plan. Hasta que, así como vino, ponerle que vino Cristo se manifestó a ellos y después vino la promesa y fueron llenos del Espíritu Santo la mayoría, o sea, los que lo recibieron, ¿no? Y estuvieron en la plenitud del Espíritu Santo, de Cristo, ponele. Por medio del Espíritu Santo llegamos a estar llenos de Dios, de Cristo, conectarnos con el Hijo en el Espíritu Santo, es por medio del Espíritu Santo. Y eso tiene que venir a los gentiles, a nosotros, en general a las naciones, a tribus, lenguas, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y después de eso, de esa llenura, para todo el mundo, en general, que no solamente conozcan de la palabra de Dios, sino la llenura, la presencia de Dios y sean llenos del Espíritu Santo.
Ese es el plan para con los gentiles y después vendrá al pueblo de Israel. Va a haber una oportunidad para que ellos se arrepientan, para que sus vestiduras sean limpiadas, como dice la palabra, creo que en Apocalipsis más o menos, y lo leí pero no lo busqué ahora, pero algo así dice. Eh, bueno, dice así, vendrá de Sion el libertador, el Cristo vendrá, como todos sabemos, vendrá, que apartará de Jacob la impiedad, eh, eh, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, bueno, después de la plenitud de los gentiles, después viene, bueno, vendrá el Cristo para todos nosotros, tanto para los gentiles como para el pueblo de Israel. Después dice que todo Israel, bueno, será salvo. Igual dice que aunque el número de Israel sea como la arena que está a la orilla del mar, tan solo el remanente será salvo, o sea, pero Dios viene por un pueblo, por su pueblo, el pueblo que eligió. Que no está escrito. Es como, dice también, que apartará, que apartará de Jacob la impiedad. Dice que, bueno, que apartará de Jacob la impiedad. O sea, en la palabra dice, hay otra palabra que dice, mejor dicho, que limpiará el cuerpo que él eligió. Por ejemplo, limpiará, sacará la impiedad del cuerpo que él eligió. Por ejemplo, hay una palabra que dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Por ejemplo, Dios eligió un cuerpo, o sea, no miró uno, dos, tres, o sea, lo miró en general, como el cuerpo de Cristo, él viene por el cuerpo de Cristo. Como en todo, ¿no? La iglesia viene por su iglesia, viene por el cuerpo de Cristo. Apartará la impiedad, o sea, eh, los que creen, los que creyeron en Él, a la derecha. Los que tuvieron fe o los siguieron a la derecha, y los que, bueno, decidieron tomar otro camino a la izquierda. Ovejas, cabritos. Eh, sí. Es como que los va a limpiar, o sea, bueno, los amados de un lado y los que serán eternamente aborrecidos del otro lado, o sea, esos son los que realmente ya se perdieron, definitivamente. Habla de los que fueron contaminados con los dioses ajenos, ¿no? Como, bueno, ya saben, se contaminan con sus propias creencias o cosas que el hombre inventa para alabar o para servir. O también se contaminaron con los demonios, se contaminan con los demonios por medio del pecado, ¿no? De los pecados. Y ahí ya, bueno, son impíos. Entonces Dios aparta a su pueblo de los impíos, entonces los echa fuera a las tinieblas, ¿no? Como dice. Las ovejas de los okay. Es como, bueno, es así, quitará, eh, quitará, bueno, la impiedad del medio de su pueblo, ponele. Lo que él aborrece completamente. Es como que lo va, como una depuración, ponele, no, pero él lo va a erradicar para siempre. Dice que este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Bueno, es de erradicarlo, sacarlo, de limpiar, sacar del medio, definitivamente del medio de su pueblo el pecado, limpiarlo, sacarlo completamente. Cuando venga, ¿no? Cuando ya se acabe todo. Bueno, después dice en el verso 28, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Bueno, voy a explicar esto. Hice unos apuntes también. Bueno, ellos se hicieron enemigos del Señor, de Dios, mediante el endurecimiento de su corazón. Hay una palabra que está en San Marcos capítulo 4, verso 10, que dice, bueno, él les hablaba en parábolas al pueblo de Israel, para que dice,
dice que, bueno, así dijo Jesús. Y les dijo, a vosotros os es dado, en el verso 11, a vosotros les es dado, bueno, les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, o sea, viendo al Cristo, no, no puedan, o sea, les quede la duda, como que les daba el beneficio de la duda, como, eso no es el Cristo, o sea, viendo al Cristo no perciban que era Él, era como que estaba oculto. Están los que creían y creían, pero están los que no. Es como que dudaban, estaba oculto. Tenían que abrir su corazón, creer. Eh, y bueno, y no percibían, y oyendo oigan y no entiendan. Y no entendían porque les hablaba en parábolas. Y era difícil, a lo que voy, bueno, tenían que abrir su corazón. Dice, y también dice, para que no se conviertan, dice, la razón es, ¿cómo si Dios vino, bueno, Cristo vino al pueblo de Israel para salvarlos, para mostrar su gloria, pero también acá dice, para que no se conviertan, estuvo oculto, es como que endureció su corazón, ahí dice, hubo un endurecimiento, es como que no entendían, lo veían, pero no entendían lo que hablaba, y algunos no dudaban o no querían. Entonces estaba eso, de parte de Dios, eso vino de parte de Dios, porque claro, está claro que dice, para que no se conviertan, dice, y les sean perdonados los pecados. O sea, no habla de solamente, dice, es raro porque dice, para que no se conviertan. ¿Y cómo si no se, si era para que no se conviertan, les iban a ser perdonados los pecados? Habla de que no solamente vino para perdonar los pecados del pueblo de Israel, sino de los gentiles en general, de todos nosotros, o sea, todos. O sea, porque había un plan, a Israel primero y después a los gentiles. Un plan. Por ejemplo, eh, tenían que creer. O sea, no, eso no quita que no tenían que usar su fe. Porque si hablamos de que, bueno, sé que en ese tiempo ahí no había venido la llenura del Espíritu, la promesa ahí, y no habían sido llenos en ese momento. Pero Pedro abrió su corazón y estuvo en el Espíritu y recibió la revelación de que vos sos el Cristo, vos sos el Hijo de Dios. O sea, él creyó con su corazón y confesó tal y como dice. O sea, hay una palabra que dice que hay que creer con el corazón se cree para justicia, algo así, y con la boca se confiesa para salvación, algo así. Y eso es lo mismo. O sea, no quita que, bueno, hubo un endurecimiento, pero no quita que no tenían que haber creído. Pero fue un plan, fue un propósito. Mucha gente también creyeron algunos, pero otros no. Pero eso es lo que tenían que hacer, lo que hacemos nosotros también. Creemos y confesamos con el corazón. Ese es el plan de todo, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos. Bueno, ahí quedó clarito eso. Eh, bueno, bueno, es decir, y bueno, ellos se hicieron enemigos por causa de su desobediencia. Se hicieron, habla de que, bueno, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. O sea, se hicieron enemigos de Dios por medio de su desobediencia, que fue eh, eh, por un plan de Dios para llegar a nosotros también, para que la misericordia se conceda para nosotros. Así que, bueno, sí, es verdad, se constituyeron enemigos de Dios para que nosotros alcancemos misericordia. Así que, bien, el plan salió bien. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. No habla de los padres terrenales, no habla de los qué sé yo, patriarcas o de los padres de los primeros de Israel. Habla de padres espirituales. O sea, porque clarito está en la palabra que dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí primero. Dios dice así. O sea, yo no elegí a Dios primeramente, Él me eligió. Y está claro que los padres no eligieron a Dios, sino que Dios los eligió. En cuanto a la elección, fueron amados primeramente, fueron elegidos primeramente el pueblo de Israel. Y Dios se manifestó su amor primeramente con ellos. Habla de la Trinidad, habla del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son padres, para nosotros son padres. Son superiores a nosotros. Son nuestros padres espirituales, está claro. Habla de padres espirituales. Los eligieron a ellos primeramente y después a nosotros. Vinieron a ellos. Porque dice, bueno, después dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este lo puse acá. Yo creo que los dones no mueren con nosotros. O sea, si
ponele, yo tengo dones, ¿no? Y yo me muero y creo que yo no me llevo esos dones bueno, donde sea que vaya, sea al cielo o ahí abajo, no sé. Depende de cómo haya vivido mi vida en Cristo. Pero hay una parte de, de que el Señor, bueno, hay una parábola, ¿no? ¿Cómo se llama? De los talentos. Creo que a uno le dio uno, a otro le dio tres, a otro le dio cinco. El que dio, bueno, el que le dio dos, o perdón, tres, lo multiplicó. El que le dio cinco, lo multiplicó. Bueno, el que tuvo uno le dio miedo y fue y escondió el talento en la tierra. Porque le daba miedo, bueno, yo te conocía, después lo ve así cara a cara a su señor, yo te conocía, que vos sos hombre que segás donde no sembraste y esto, lo otro, y te conocía, y tenía temor de Dios, pero le dio tanto, como que confundió ese temor con miedo y no hizo lo que tenía que hacer. Pero lo que voy es que su talento no murió con él, o sea, él fue echado a las tinieblas, como dice la palabra, al siervo inútil echadlo a las tinieblas, de afuera, ella será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Claro, pero el talento dice, quitadle el talento a este y dadle al que tiene las 10, o sea, los 10 talentos, ¿no? Me confundí con las 10 minas, pero ahí está la otra parábola. Pero fue así, no se perdió ese talento. A lo que voy es que el Señor, los dones no son irrevocables, pero lo que tiene que son transferibles. O sea, si yo no los uso y soy cortado como árbol que no da buen fruto, Dios, el Espíritu saca ese don o esos dones y se lo da a otro que lo sepa usar, que sea un siervo fiel, prudente, ese que agrade al Señor. ¿Se entiende? Yo creo en eso, creo que por eso dice, son irrevocables. O sea, lo tenés, o sea, no se van a pudrir en el infierno, ahí ya fue, por esos dones. No, es como que los transfiere y se lo da a otra persona para que los use, porque son del Espíritu. Y si nosotros no los supimos usar, ya fue, te lo saca y se lo da a otro. Clarito, yo creo en eso y espero que estén de acuerdo porque creo que va por ahí. Por eso dice irrevocables. Me perdí, che. Eh, Irrevocable, o sea, y también dice el llamado también. Así como los dones son transferibles, bueno, eso ya lo expliqué. Ah, por ejemplo, dice que el llamado también es irrevocable. O sea que si Dios te llamó y me llamó a mí, no se va a retractar de que te llamó y me llamó a mí. Por ejemplo, algún día vamos a estar cara a cara como aquel siervo inútil o el que fue, bueno, los que fueron sabios y buenos siervos. Pero vamos a estar cara a cara. Y el que respondió a su llamado, bien. Y el que no, no. O sea, el Señor va a decir, yo te llamé. No va a decir, no, yo no te llamé. No le podemos decir, no, Señor, vos no me llamaste. Cuando sí nos llamó con amor, nos mostró su misericordia, nos dio esto, nos dio lo otro, nos dio dones, talentos también, que hay muchas personas talentosas que se puede usar esos talentos como el fútbol, eso para hacer reconocer al Evangelio, ser reconocido como hijos de Dios, ¿no? Ahí donde sea que estemos. Y a lo que voy, el punto es que, que si nos llamó una vez, o sea, Él nos sigue llamando porque es Dios de misericordia. A lo que voy es que depende de nosotros responder a ese llamado. O sea, podemos hacer como Jonás que se agarró y dijo, no, yo no quiero, este llamado no me gusta, no me gusta. Y se fue, se escapó. Aunque no pudo, pero se escapó. Podemos hacer eso o podemos responder, depende de nosotros. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. O sea, Dios llama a todos, a la mayoría me parece. Pero depende de nosotros si somos escogidos. Depende de cómo respondemos a ese llamado. Si nos esforzamos, si entregamos la vida, si realmente respondemos. Habla de responder, bueno, dale, hago lo que vos querés. Dale, estoy de acuerdo. Algo así. Pero no se va a retratar, o sea, vamos a estar cara a cara y no vamos a poder mentirle, no, vos no me llamaste. O él mismo no va a decir, no, yo no te llamé. O sea, yo te llamé, pero no viniste a mí. Algo así. Eh, Después dice, eh, después dice
En el verso 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea, hubo como un giro. O sea, en un principio Dios tuvo misericordia y los eligió y fue a ellos. Después fueron desobedientes por la dureza de su corazón. Después vino a nosotros y recibimos misericordia por medio de su desobediencia. Y después por la misericordia concedida a nosotros, ellos alcancen misericordia. Así como fue misericordioso con nosotros, Dios es justo y también es y será misericordioso con ellos, porque fueron desobedientes por un propósito, para que nosotros alcancemos misericordia. Es como una rueda, es como, no sé, como un giro, como que gira y gira, no sé, algo así. Eh, Eh, bueno, ellos también, así como alcanzamos misericordia, ellos también la alcancen. Porque Dios es justo, Dios es fiel. Es como un ciclo, ponele. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esto es como, no es que uno pecó más, otro pecó menos. No es que, qué sé yo. eh, Eso no importa. Bueno, este se equivocó así, esta así, bueno, no importa. Todos en una misma bolsa. Bueno, como así como en Adán todos pecan, así en Cristo serán vivificados. O sea, Dios es justo. Bueno, la humanidad, la humanidad, perdón, pecó en Adán, pecó en Adán. eh, Así en Cristo serán vivificados, serán restaurados, serán transformados, perdonados, tendrán una nueva oportunidad. Dios es justo. O sea, no tuvo misericordia solamente de Adán o de la descendencia de tal o de tal, sino de todos. Voy a ser justo con todos. Dios es justo y tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Dios es así. Después en el verso 33 dice así, bueno, ya termino. Eh, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea, habla cuán profunda es la sabiduría y la ciencia de Dios. O sea, a veces tenemos como que la sabiduría, bueno, es grande, pero no llegamos a conocerla en profundidad. O sea, conocemos su palabra, sí que es sabiduría. Pero a veces tenemos que buscar un poco más de la revelación de su sabiduría. Es como que se empieza a abrir el entendimiento. Te vuela la cabeza el Espíritu Santo y Cristo mismo con la sabiduría, y ni hablar de la ciencia, o sea, no sé, es mucho mayor si nos impacta y nos impresiona la ciencia que hay hoy en día, no me imagino eh, la ciencia de Dios, que es mucho mayor, y todo lo que tiene el hombre y lo que se vanagloria de que sabe esto, sabe lo otro, se lo dio Dios, lo puso Dios, ese potencial, esa capacidad, se la dio Dios al hombre. Así que por eso Dios lo mira allá de lo alto y, no sé, se debe reír cuando se la creen, porque no sé, Dios es mayor, además que es humilde. Después dice, cuán insondables son sus juicios, o sea, sus juicios son tan profundos, es como que si echas una sonda, bueno, ponele que sus juicios son semejantes al mar, y echas una sonda, es como que se pierde en su profundidad, no le encontrás el tope, ponele, ¿no? El fondo, o sea, se pierde, son tan profundos que se pierden. Así nosotros nos perdemos en la profundidad de sus juicios. Es como que nos perdemos ahí. Es tan profundo, inentendible, son tan profundos y tampoco los llegamos a conocer a todos porque conocemos que Dios nos hace justicia, que es justo, pero son tan profundos que la conocemos de generación en generaciones. El ser humano, la humanidad conoce sus juicios, pero siguen y siguen y así son profundos, profundos. Después dice, e inescrutables sus caminos. O sea, ¿quién entiende sus caminos? O sea, a veces es difícil entender sus caminos. A veces yo no entiendo. A veces digo, bueno, Dios tiene planes de bien y no de mal. Pero a veces como, digo, estoy en sus planes porque realmente hay cosas que me están saliendo mal. Y o sea, y cuesta, y voy a decir, Dios tiene planes de bien y no de mal. Bueno, a todos a los que me aman les ayuda para bien. Y voy caminando según la promesa. Pero a veces pasan cosas
o acontecen cosas que uno no entiende. Sus caminos a veces te lleva para un lado, te lleva para el otro. Eres libre, te hace libre. Pero así como al viento no lo sujeta nada y sopla, así somos nosotros, nos lleva de acá para allá. O sea, somos libres. Y quizás a veces no entendemos el camino, los caminos del Señor, pero solo Él los entiende y son para bien. En realidad el fin es bueno, el fin es bueno, el fin siempre es bueno, de parte del Señor es bueno para con nosotros, para los que caminan en su palabra y en sus caminos es bueno. O sea, sí o sí. Porque dice, ¿quién entendió la mente del Señor? O sea, habla de una mente superior. No habla de la mente de Cristo que tenemos nosotros por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra, que en esa nos renovamos, ¿no? Renovados en la mente, bueno, en la mente, algo así, la mente de Cristo, o sea, en el conocimiento de Cristo. Bueno, nosotros tenemos la mente de Cristo, algo así, ahí dice una palabra. O sea, y en ese conocimiento nos renovamos, pero habla de que está la mente superior superior del Padre, que vos decís, no, increíble. ¿Quién entiende su mente? O sea, ¿quién entendió la mente, lo amplio, lo grande? O sea, lo que él sabe, el futuro, lo que vendrá, y esto y lo otro, y el porqué de los porqué. Nadie, o sea, es tan grande que te explotaría la cabeza. Y no estoy exagerando porque Dios es mucho más grande. Dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, pero es como que buscó la forma de cómo acercarse al hombre. Es como que se humilló en semejanza de hombres para estar cerca de nosotros. Y a veces lo vemos tan así como semejante a nosotros, así, aún en lo físico, que decimos, wow, Dios es esto y nada que ver. Dios es tan grande que se humilla para estar cerca del hombre. Así es su amor, que se humilla. Yo me humillo, el Señor se humilla para escuchar el clamor del pueblo, para estar cerca de sus hijos. Así es Dios. Y es increíble, pero así es Él. Después dice, ¿o quién fue su consejero? O sea, vamos a ponernos en el lugar de Dios. Yo soy Dios. Y en realidad es ponerle que yo soy Dios y digo, oh, necesito el consejo del hombre. ¿Sabes? Porque no sé qué hacer en esta situación o esto, lo otro. Es ridículo pensar eso. Y hay gente que piensa así, que puede gobernar mejor que Dios o que sus juicios son mejores que los de Dios. Y Dios por eso como que los deja pensando, bueno, Pablo habla de parte de Dios, bueno, o quién fue su consejero. O sea, habla en defensa de Dios como o diciendo, reacciona. O sea, ¿quién es mejor que él? ¿Quién sabe tomar las buenas decisiones? ¿O quién sabe el fin del camino de este o del otro? Solo Dios. A eso voy. Quizás algunas cosas me equivoco, pero a eso va. O sea, imposible. A veces cuando buscamos un consejero es porque necesitamos una sabiduría mayor o una experiencia mayor, conocimiento mejor o mayor de alguien que ya la pasó, que ya sabe. Bueno, sería ridículo pensar que Dios siendo Dios necesite nuestro consejo. Eso es ridículo. Por eso, bueno, eh, dice, bueno, el que se gloríese en entenderme y conocerme que soy Dios. O sea, cuando queremos entenderlo y conocerlo, decir, bueno, lo conozco, Él es amor y es misericordia, Él me lo demuestra todos los días. Pero hay cosas que no entiendo de Él, entonces como no entiendo, es como que en algún punto me someto y digo, bueno, que sea su voluntad. Bueno, soy obediente. Entiendo que debo ser obediente. Entiendo. Y quizás a eso se refiere. Quizás no llegamos a entenderlo, pero somos obedientes. A veces queremos saberlo todo. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Quiero saberlo. Y yo también soy de buscar respuestas. Y me reenvicio a veces. Y a veces me las da y a veces no. Y a veces quisiera que no me las hubiese dado porque es como, oh no, ¿para qué sé esto? Es como medio incómodo saber esto o lo otro. Porque es como que te da la respuesta, pero tenés que estar preparado o ser maduro como para asimilarla. Si no es como que no la tomás o decís, ¿por qué esto, Dios? ¿Por qué esto? Lo vas cuestionando, como los vasos de ira, los vasos de misericordia. Y yo me alegro porque soy un vaso de misericordia. Y creo que vos también, si estás vivo, si estás en pie. Pero hay personas que fueron vasos de ira y nadie le puede cuestionar a Dios y por qué los hiciste así, ¿no? No sé, yo en esas cosas no me quiero meter porque Dios hace como quiere, ¿ves? Hay que ser maduro para entender y no se entiende también.
pero Dios es Dios, hace como quiere. Eh, Después dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Habla guarda, no se crean que Dios les debe a ustedes. O sea, ustedes no existieron desde un principio, sino que Dios existió desde un principio y nos dio a nosotros primero. Nos dio todo lo que tenemos, la vida y todo lo que poseemos y lo que vemos. Él nos dio a nosotros primero. Nunca le llegó a dar el hombre, aunque cree que Dios le debe a él muchas veces, porque dice, no, porque yo hice esto por él, porque me debe. Dios, cuando dice que Dios no es deudor de nadie, Dios no le debe a nadie. O sea, no, no, eh, no les debe a nadie. O sea, a cada uno le dio conforme a su gracia y misericordia, sin merecer nada. Dios agarró y nos dio primeramente. Lo menos que podemos hacer es devolverle lo que Él nos da, por medio, no sé, de vivir el Evangelio, una vida en Cristo, o darle al prójimo, porque se lo estamos haciendo a Él. Pero los deudores somos nosotros. Así que, bueno, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, todo con el propósito de que le den la gloria. Así como conocimos su gloria, el pueblo de Israel, nosotros conocemos su gloria y vemos sus milagros, sentimos su presencia y Él tiene misericordia para con todos cada día. Es para darle la gloria a Él. Así que bueno, te bendigo y espero que te haya gustado. Quizás no soy tan bueno explicando o soy un poco nervioso, pero te bendigo y espero que te haya gustado. Bendiciones.